Durante este periodo crítico, Vladimir Putin concentró casi toda la atención estratégica de la Federación Rusa en el frente occidental, donde la guerra en Ucrania se convirtió en el único eje real de las decisiones militares, económicas y políticas. Las fuerzas más capaces, los mayores recursos financieros y el máximo nivel de atención fueron dirigidos a este único escenario. En la lógica del Kremlin, Ucrania no era solo un campo de batalla, sino la clave para preservar el estatus imperial de Rusia, mantener su esfera de influencia postsoviética y frenar la expansión de Occidente. En consecuencia, otras direcciones estratégicas fueron consideradas secundarias, estables y carentes de riesgos graves. Esa concentración absoluta, sin embargo, creó el mayor punto ciego estratégico del Kremlin. El golpe decisivo no llegó desde la OTAN ni desde Washington o Bruselas, sino desde atrás, Asia Central. Durante siglos, esta región fue vista por los zares rusos, los líderes soviéticos y finalmente por Vladimir Putin como un patio trasero histórico incuestionable. Un espacio de influencia automática firmemente controlado por Moscú. En la mentalidad imperial rusa, Asia Central no era un frente que necesitara vigilancia constante, sino un territorio que se daba por seguro, leal e inamovible. En este contexto, Kazajistán ocupa una posición especialmente crítica. Es el noveno país más grande del mundo, comparte la frontera terrestre más larga con Rusia y durante años fue considerado el aliado más predecible y confiable de Moscú en Asia Central. Sin embargo, los acontecimientos en Astana han provocado una sacudida estratégica directa en el Kremlin. Vehículos militares rusos han sido obligados a regresar en la frontera, los letreros en ruso han sido retirados de edificios gubernamentales, y las declaraciones públicas de los dirigentes kazajos se han vuelto cada vez más firmes y directas. Todo ello demuestra que no es un desacuerdo menor, ni de una crisis pasajera. Se trata de una ruptura estructural, una traición estratégica desde Moscú, que marca el inicio del segundo y definitivo declive de la Federación Rusa como imperio regional. No es un golpe ruidoso ni explosivo, pero llega desde el lugar menos esperado. El propio patio trasero que Rusia creía absolutamente seguro. Durante 2 años, bajo las sanciones más duras de la historia moderna, la pregunta central no ha sido ¿por qué Rusia enfrenta dificultades?, sino ¿por qué su economía no ha colapsado por completo? Cuando Occidente cortó el acceso a tecnología, componentes estratégicos y bienes sensibles, Rusia debería haber quedado paralizada. Sin embargo, Moscú logró mantenerse operativa gracias a un mecanismo conocido como importaciones paralelas. Dentro de este sistema, Kazajistán se convirtió en el principal centro de tránsito regional donde los productos occidentales ingresaban, eran reetiquetados y luego enviados a Rusia, permitiendo al Kremlin eludir las sanciones internacionales. El papel de Kazajistán en este esquema no fue simplemente de apoyo, sino absolutamente crítico. No solo productos de consumo como iPhones y dispositivos electrónicos seguían llegando a las tiendas rusas, sino que también lo hacían componentes tecnológicos críticos. Semiconductores sensibles utilizados en la industria de defensa rusa, en la producción de misiles y sistemas de armas, pasaban por esta ruta. Para el Kremlin, Kazajistán dejó de ser un simple vecino y pasó a convertirse en el principal respirador artificial que mantenía con vida a la economía rusa. El punto de inflexión decisivo llegó por primera vez desde el inicio de la guerra, cuando Kazajistán cambió discretamente de postura. El Ministerio de Finanzas kazajo introdujo nuevas regulaciones que exigían un control estricto de todos los bienes con destino a Rusia. Al mismo tiempo, los bancos kazajos comenzaron a rechazar transacciones vinculadas a Rusia y a no aceptar el sistema de pagos MIR, pese a la presión política de Moscú y a los intentos de soborno por parte de empresas rusas que buscaban mantener abiertas las rutas comerciales. Por primera vez, Kazajistán atendió las advertencias de Washington y Bruselas en lugar de las de Moscú. El mensaje político de Astana fue claro y frío. La guerra de Rusia no es el problema de Kazajistán. Cuando la última puerta kazaja se cerró, también se selló la última salida de Rusia hacia Asia. Desde ese momento, el aislamiento tecnológico ruso dejó de ser una amenaza abstracta para convertirse en una realidad concreta. Las sanciones, antes consideradas ineficaces, comenzaron a surtir efectos irreversibles y la economía rusa entró en una fase de asfixia real. Mientras muchos analistas se concentran en las sanciones financieras, el golpe más peligroso para Rusia ha surgido en el ámbito energético,
donde Kazajistán controla cartas que Moscú dominó durante décadas. Kazajistán es el mayor productor mundial de uranio, con más del 40% de la producción global, y durante años la ruta principal para llevar este uranio a Europa y a Estados Unidos pasaba por territorio ruso. Moscú no solo cobraba tarifas de tránsito, sino que controlaba el flujo, utilizando la energía como una herramienta estratégica de presión sobre Occidente. Cuando Kazajistán comenzó a romper esta dependencia histórica, uno de los pilares estructurales del poder ruso empezó a resquebrajarse. Este cambio se consolidó cuando Kazajistán se asoció con Azerbaiyán y Turquía para activar el corredor Asia Central-Caspio. A través de esta vía, el petróleo y el uranio kazajos cruzan el mar Caspio hacia Bakú y continúan hacia Turquía y Europa sin tocar territorio ruso. Esto no solo priva a Rusia de ingresos por tránsito, sino que elimina su papel como intermediario indispensable en la cadena energética euroasiática. Las visitas de alto nivel de líderes occidentales a Astaná reflejan una nueva realidad. Kazajistán ha sido redefinido como socio estratégico energético, y las amenazas rusas de bloquear el oleoducto CPC pierden eficacia, porque ahora existen rutas alternativas. Paralelamente al reajuste económico, se ha producido una ruptura profunda en el plano cultural y de identidad. La retórica agresiva en la televisión rusa, que describía a Kazajistán como un estado artificial y sugería que podría ser el siguiente objetivo tras Ucrania, produjo el efecto exactamente contrario al esperado. En lugar de generar miedo, avivó el nacionalismo kazajo. Astaná aceleró la transición del alfabeto cirílico al latino como símbolo de alejamiento del mundo ruso. En las instituciones estatales, el ruso pierde estatus político, mientras que las nuevas generaciones se orientan hacia el inglés y el turco. Los nombres de la era soviética están siendo reemplazados, marcando un divorcio cultural evidente con Moscú. Esta ruptura quedó expuesta de manera inequívoca en la escena internacional, cuando el presidente Tokayev declaró, frente a Vladimir Putin, que Kazajistán nunca reconocerá entidades separatistas como Donetsk y Lugansk. El silencio político glacial que siguió no fue solo un momento incómodo, sino la señal de que Rusia había perdido su papel de hermano mayor en Asia Central. Desde entonces, Moscú es visto cada vez menos como un centro de poder regional y más como un actor problemático, relegado en las decisiones energéticas, culturales y políticas. Uno de los mayores errores estratégicos de Vladimir Putin fue su evaluación de Kazajistán tras los disturbios de principios de 2022. Cuando estallaron protestas masivas, el presidente Tokayev solicitó ayuda a Moscú y tropas de la OTE metastrante lideradas por Rusia intervinieron para restaurar el orden antes de retirarse. Desde entonces, el Kremlin creyó que Kazajistán estaba en deuda con Rusia y que Tokayev se había convertido en su aliado incondicional. Putin olvidó una regla básica de la política internacional: los estados no tienen lealtades permanentes, solo intereses permanentes. Cuando comenzó la guerra en Ucrania, Moscú exigió tropas kazajas como pago, y la respuesta fue un no rotundo. Más aún, Kazajistán dejó a la OTE metastrante prácticamente inoperante, transformando la supuesta OTAN rusa en una alianza funcionalmente vacía. Al mismo tiempo, Kazajistán empezó a desmontar la influencia militar rusa desde dentro. Durante años, sus fuerzas armadas fueron entrenadas bajo la doctrina rusa y dependían de Moscú para su equipamiento y formación estratégica. Ese modelo está siendo abandonado de forma silenciosa, pero profunda. El Ministerio de Defensa kazajo ha firmado amplios acuerdos de entrenamiento con Turquía, enviando oficiales a Ankara y a instalaciones vinculadas a la OTAN en lugar de a Moscú. La doctrina militar rusa pierde terreno y con ella el prestigio de Rusia como referente militar en Asia Central. El último comodín peligroso del Kremlin ha sido el escenario del norte de Kazajistán, donde existe una numerosa población de origen ruso, similar al contexto previo al conflicto del Donbass. Nacionalistas rusos han afirmado abiertamente que estas regiones son territorio histórico ruso y han insinuado movimientos separatistas. Tokayev anticipó esta amenaza y respondió con ingeniería demográfica preventiva. El gobierno kazajo incentivó el traslado de población del sur al norte y promovió el retorno de kazajos étnicos del extranjero para asentarlos estratégicamente en zonas sensibles. De este modo, el norte del país está siendo rápidamente kazajizado,
neutralizando el escenario Donbass antes de que pueda materializarse. La humillación más profunda para Rusia llegó desde ámbitos aparentemente ajenos al campo de batalla. El titanio, material clave para la aviación y los misiles, que antes llegaba a Occidente a través de Rusia, ahora se extrae directamente en Kazajistán, con inversiones de Francia y Estados Unidos, y se transporta por rutas que evitan territorio ruso. En Baikonur, el histórico cosmódromo desde el que partió Yuri Gagarin, Kazajistán incautó activos estratégicos de Roscosmos por impagos y daños ambientales. En el mar Caspio, Kazajistán ha reforzado su marina con apoyo turco y realiza ejercicios conjuntos con Azerbaiyán, dejando claro que el Caspio ya no puede funcionar como un lago privado ruso. En tierra, mar y espacio, Rusia está siendo apartada de la ecuación estratégica. La pregunta central es ¿por qué Kazajistán se atrevió a llegar tan lejos frente a una figura como Vladimir Putin, que ya ha demostrado su disposición a usar la fuerza en Ucrania? La respuesta es que Kazajistán no actúa en soledad. Detrás de Astana existen dos pilares estratégicos fundamentales. El primero es China, que considera a Kazajistán una arteria absolutamente crítico de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Cuando el presidente Xi Jinping eligió Kazajistán como su primer destino internacional tras la pandemia y declaró públicamente su apoyo a la integridad territorial del país, no fue un gesto diplomático simbólico, sino una afirmación clara de intereses estratégicos. Si Kazajistán colapsara, la ruta terrestre china hacia Europa se vería cortada, algo que Pekín no permitirá. El segundo pilar es Turquía y el conjunto de estados túrquicos. El lema «Una nación, dos estados» ya no se limita a Azerbaiyán, sino que se expande hacia una cooperación más amplia en materia militar, de inteligencia, energía y logística. Kazajistán está adquiriendo drones turcos, reorganizando sus fuerzas armadas según la doctrina de Ankara y estrechando vínculos con el mundo túrquico. Esto genera una nueva arquitectura estratégica regional. Cualquier agresión rusa contra Kazajistán implicaría enfrentarse no a un solo país de Asia Central, sino al capital chino, la capacidad militar turca y los intereses económicos occidentales. Al reunir todas estas piezas, el panorama es evidente. Rusia no está siendo rodeada por tanques de la OTAN, sino por rutas comerciales, cadenas de suministro, corredores energéticos y alianzas regionales. En tierra ha quedado aislada de Asia Central. En el mar ha perdido el dominio del Caspio. En el espacio depende de Kazajistán para acceder a Baikonur. En las cadenas de suministro globales ha sido excluida del titanio y de los flujos energéticos. No se trata de una derrota táctica, sino estructural. El siglo XX fue el siglo soviético, en el que Asia Central fue controlada y explotada. El siglo XXI, en cambio, avanza hacia el ascenso del mundo túrquico como una realidad geopolítica concreta. Desde esta perspectiva, la supuesta traición de Kazajistán no es tal, sino una corrección histórica, sino un retorno a sus raíces y a sus intereses nacionales. Mientras Putin intentaba revivir el legado de Pedro el Grande, se encontró rodeado por los herederos de la Horda de Oro. Moscú no puede intervenir militarmente, no puede imponer sanciones económicas ni revertir esta tendencia. Esto no es solo un análisis de guerra, sino el funeral silencioso de un imperio que pierde influencia en todos los niveles. La consolidación de Kazajistán como socio energético directo de Europa permite a países como España diversificar el suministro de uranio y energía, reducir la dependencia indirecta de Rusia y reforzar la seguridad energética del continente.